Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, donde aprenderemos acerca de la composición rectangular de vectores. En el tema anterior, llamado descomposición de vectores, los ejercicios resueltos tenían las siguientes características. Nos asignaban un vector dentro de un plano cartesiano que tiene cierta magnitud y también tiene una dirección y un sentido. Y el objetivo de la descomposición de vectores era hallar las dos componentes rectangulares que, como su nombre lo dicen, componen este vector. Una componente en X y una componente en Y. Teníamos que hallar el valor de fx y el valor de fy. Cabe mencionar que esas componentes rectangulares, al ser trazadas de manera gráfica, quedan representadas en el punto, donde si trazamos a partir de la punta de la flecha líneas paralelas hacia cada uno de mis ejes, por ejemplo, este es mi eje Y, en la punta de la flecha trazo una línea paralela que sea a mi eje Y, y nuevamente en la punta de la flecha trazo una línea paralela a mi eje de las X. En el punto donde se intersectan los ejes Y y X con las líneas punteadas es el punto donde quedarán situadas las componentes rectangulares de este vector. Y para hallar su valor, recordemos que utilizamos dos fórmulas bastante sencillas. Fx es igual a f por el coseno del ángulo y fy es igual a f por el seno del ángulo. En el tema de hoy, analizaremos un nuevo procedimiento llamado composición rectangular de vectores, que de hecho resulta ser algo totalmente opuesto a la descomposición. En este caso, los ejercicios asignados me darán el valor de las dos componentes rectangulares, la componente en X llamada fx y la componente en Y llamada fy. Y el objetivo principal de esta composición rectangular de vectores es hallar el vector que se produce por la composición de estas dos componentes rectangulares. Cabe mencionar que ese vector quedará dirigido justo en el punto donde se cruzan dos líneas imaginarias, trazando una línea imaginaria que es perpendicular al eje de las X, pero paralela al eje de las Y, y viceversa, en la punta de la flecha del eje de las Y, trazo una línea que es paralela hacia mi eje de las X. El vector que se compone de estas dos componentes rectangulares es un vector que tendrá un punto de origen en el punto de origen de ambas componentes rectangulares y la punta de la flecha o la punta del vector quedará situado en el punto donde se intersectan ambas líneas imaginarias. A este vector, aunque sabemos que se trata de una fuerza, para efectos de este tema le llamaremos con la letra R, el vector resultante. Es el vector que resulta de la composición de estas dos componentes rectangulares. Y entonces el objetivo principal de este tema es hallar el valor de R. Cuánto va a valer R y también cuánto va a valer el ángulo de inclinación al que se encuentra este vector resultante. Para hallar este valor utilizaremos un procedimiento muy sencillo y el cual les explico a continuación. Para hallar el valor de R y del ángulo de inclinación utilizaremos teoremas y fórmulas de trigonometría. Fíjense bien cómo se encuentran las componentes rectangulares, hacia dónde se encuentra fx y hacia dónde se encuentra fy. Fx está apuntando hacia la derecha, fy apunta hacia arriba. Ahora imaginemos que fy la teletransportamos al punto donde queda situada su línea paralela a esta línea punteada que trazamos de manera imaginaria. Teletransportamos fy. En este momento tenemos ubicado fy y fx. Y fíjense bien cuál es la figura que se forma al realizar esta teletransportación. Podemos observar que tenemos formado un triángulo y específicamente al tener un ángulo recto nos queda un triángulo rectángulo donde conocemos dos de sus lados. Conocemos el valor de fy y conocemos el valor de fx y cuyo objetivo será conocer el valor del vector resultante. ¿Conocen esa fórmula? ¿Conocen ese teorema? Se trata de un triángulo rectángulo donde conozco los lados A y B y quiero conocer el valor del lado C. En otras palabras, conozco el valor de los dos catetos de este triángulo rectángulo y quisiera conocer el valor de la hipotenusa. Estoy seguro de que lo recuerdan y esto se trata de un teorema muy famoso de trigonometría.
Se trata del teorema de Pitágoras, que dice que para conocer el valor de la hipotenusa solamente tengo que sumar el cuadrado de los catetos. En otras palabras, c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Para resolver esta ecuación, deducimos que c será igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Y fíjense que ambas figuras, esta de acá y esta de acá, representan triángulos rectángulos en donde conocemos el valor de los dos catetos y lo que queremos conocer es el valor de la hipotenusa. En este triángulo se llaman A, B y C, pero en este triángulo de los vectores que estamos trabajando tienen otro nombre, se llaman fx, se llaman fy y se llama r o vector resultante. Por esta razón, utilizando precisamente el teorema de Pitágoras, pues simplemente adaptaremos esta fórmula a lo que necesitamos. Y entonces me queda que para hallar el valor de la resultante, r, será igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado. R es igual a la raíz cuadrada de la componente rectangular en x al cuadrado más el valor de la componente rectangular en y al cuadrado. De esta forma ubicamos el valor de la medida de este vector que va de este punto de origen hacia el punto donde se cruzan las líneas imaginarias. Ese es el valor de R. ¿Pero qué me falta? Para que un vector quede totalmente definido, además de dar el valor de su magnitud, es muy importante también dar la dirección y el sentido hacia donde queda dirigido. Por esa razón es muy importante que descubramos cuál es el valor del ángulo de inclinación, cuál es el valor de alfa. Para hallar el valor de alfa, nuevamente haremos uso de fórmulas de trigonometría y haremos uso de las razones trigonométricas. En un triángulo rectángulo, cuando tengo una variable desconocida, como lo es alfa en este caso, y conozco el valor de los dos catetos, lo más lógico sería utilizar la función tangente, ya que la tangente relaciona solamente el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Entonces, precisamente esa es la función trigonométrica que utilizamos. La tangente de alfa para hallar el valor de alfa. Pero ¿cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Bueno, de acuerdo a la posición de alfa, es muy fácil definir que este de acá, FY, es el cateto opuesto y este de acá, fx, es su cateto adyacente a este ángulo. Por esta razón vamos a sustituir o reemplazar el cateto opuesto y cateto adyacente por el nombre de los vectores que estamos trabajando actualmente. Por lo que tangente de alfa va a ser igual a fy, la componente en y, dividida entre la componente en x, fx. Este será el resultado de la tangente de alfa. Pero como lo que estamos tratando de ubicar es solamente el valor del ángulo, el valor de alfa, para eliminar tangente de este lado, yo les recomiendo que solamente opriman en sus calculadoras Shift tangente y luego le vuelvan a dar igual. Con eso tendrán el valor del ángulo de inclinación, el valor de alfa. Yo les recomiendo que tengan muy presentes estas fórmulas para hallar el valor de R y esta de aquí, para hallar el valor de alfa, ya que serán muy utilizadas en estos ejercicios de composición rectangular de vectores y también las utilizaremos en temas futuros que poco a poco se irán haciendo más complejos. Para terminar con este tema, vamos a resolver los siguientes ejemplos. Dadas las componentes rectangulares fx y fy, encontrar el valor del vector resultante, así como su ángulo de inclinación. Fijémonos, tenemos un valor de fx, la componente rectangular en x vale 100 newtons. Y el valor de la componente rectangular en y también vale 100 newtons. Me piden hallar el valor del vector resultante y también el valor de su ángulo de inclinación. Lo primero que tengo que hacer es visualizar de forma gráfica hacia dónde va a quedar dirigido este vector resultante. Como les mencionaba anteriormente, si trazamos líneas imaginarias hacia cada uno de nuestros ejes, desde el punto donde terminan las flechas de cada uno de mis componentes rectangulares, podemos obtener que el vector resultante va a ser el vector que va del punto de origen de las componentes rectangulares al punto de intersección de las líneas imaginarias trazadas desde cada una de mis componentes rectangulares. ¿Cuánto vale R? ¿Cuánto vale alfa? Es el objetivo principal para este ejercicio. Comenzamos. Lo primero es hallar el valor de R y según mi fórmula, R es igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado más
fy al cuadrado, por lo que r será igual a la raíz cuadrada de 100 al cuadrado más 100 al cuadrado. R es igual a 141.4 newton. Respuesta del valor de R. Esta línea, este vector que va desde este punto hasta este punto, mide 141.4 newton. Ahora, para completar este ejercicio, es muy importante que también le demos el valor del ángulo de inclinación. ¿Cuánto valdrá el ángulo de inclinación que tiene ese vector? Para encontrarlo, utilizamos la fórmula tangente de alfa, que es igual a fy sobre fx. La tangente de alfa será igual a 100 newtons sobre 100 newtons. Al resultado de esto, recordemos que tenemos que quitar la tangente para dejar solamente alfa. Para dejar solamente alfa, al resultado le tenemos que aplicar shift tangente igual. Así que hacemos 100 sobre 100 es igual a 1 shift tangente. La tangente es de 45. En este caso, 45 grados. De esta forma damos por terminado este ejercicio, donde ya hallamos el valor de R. Ya sabemos que este vector mide 141.4 newtons. Y también sabemos que el valor del ángulo de inclinación es de 45 grados. Este ángulo de inclinación, yo no sé si ustedes alcancen a verlo, pero era muy lógico que alfa tenga un valor de 45 grados. ¿Qué pasa si las dos componentes rectangulares tienen el mismo valor? Fx vale 100, Fy también vale 100. O sea que la base y la altura de estas dos componentes rectangulares miden lo mismo, lo que me puede decir que se formaría un cuadrado exactamente con el mismo valor de medidas en sus cuatro lados. Si el vector resultante es el vector que divide este cuadrado en dos partes, en dos triángulos, pues aquí tengo un ángulo de 90 grados y está dividido a la mitad. Pues es muy lógico que aquí tenga 45 grados de inclinación en este vector. Siguiente ejemplo. Dadas las componentes rectangulares fx y fy, encontrar el valor del vector resultante, así como su ángulo de inclinación. Aquí me dan los valores de fx, que como podemos ver, vale 35 newtons y está apuntando hacia la derecha. Y el valor de fy, que vale menos 20 newtons porque está apuntando hacia abajo. Como podríamos graficar, trazando líneas punteadas en la punta de la flecha de cada una de las componentes, puedo trazar una línea punteada que sea paralela hacia mi eje Y. Y en la punta de FY puedo trazar una línea punteada que sea paralela al eje X. En el punto donde se cruzan estas líneas punteadas imaginarias, es el punto donde terminará el vector resultante, cuyo origen es el origen de estas dos componentes rectangulares. Así que, ¿cuánto será que va a valer este vector R? ¿Cuánto va a medir R? ¿Y cuánto va a medir el ángulo de inclinación alfa? Para hallar el valor de R, recordamos que utilizamos una fórmula con base al teorema de Pitágoras. R es igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado. De esta forma, R será igual a la raíz cuadrada de 35 al cuadrado más 20 al cuadrado. ¿Por qué no estoy poniendo el signo negativo del valor de fy? Porque incluso no afectaría esta operación. Menos 20 al cuadrado es lo mismo que 20 al cuadrado. Se conserva el signo, se cambiaría su signo y se volvería positivo. Más sin embargo, la explicación es porque en el teorema de Pitágoras no le importa hacia dónde quede dirigido un vector, puesto que se trata solamente de un lado del triángulo rectángulo. ¿Cuánto mide ese lado de ese triángulo? Mide 20, en este caso mide 20. Así que no se ponen signos en esta operación. 35 al cuadrado más 20 al cuadrado
me da un resultado de 1625. A ese resultado, hasta lo último, le sacamos la raíz. La raíz de 1625 nos da un resultado de 40.3 newtons. Solamente como consejo, cada vez que veamos una fórmula y donde al inicio tenemos una raíz cuadrada o tenemos que sacarle la raíz cuadrada a toda una serie de datos que están por adentro de ella, yo les recomiendo que resuelvan de la siguiente forma. Escriban, en este caso, 35 al cuadrado más 20 al cuadrado, le dan igual, y al resultado oprimen la tecla raíz cuadrada en su calculadora y le dan nuevamente igual. De esta forma no tendremos errores y podemos trabajar confiadamente. Este es el valor de R. R mide 40.3 newtons. Ahora, para terminar de definir este vector resultante, también es necesario que demos el valor del ángulo de inclinación. Para hallar el valor de alfa, utilizamos la función tangente. La tangente de alfa será igual a Fy sobre Fx. En este caso, la tangente de alfa es igual al valor de Fy. En este caso vale 20. Nuevamente les indico que aquí no es necesario poner signos. Así que aunque la componente se dirija hacia abajo y valga menos 20, le ponemos el positivo que vale 20. Es el valor del tamaño de esa componente. 20 dividido entre 35 igual shift tangente igual. El resultado me da 29.7, en este caso, grados de inclinación. Entonces con esto termino de definir este vector resultante. Esta línea, este vector mide 40.3 y este ángulo de inclinación mide 29.7 grados. De esta forma doy por concluido este tema. Espero que haya quedado perfectamente bien definido, bien analizado por todos ustedes. Espero que puedan practicar resolviendo ejercicios de composición de vectores, así como del tema anterior de la descomposición, ubicando las componentes rectangulares. Poco a poco iremos analizando mayor cantidad de operaciones con vectores y que yo espero que todos quedemos al 100% en esos aprendizajes. Les mando un gran saludo y nos vemos hasta la próxima. No olviden darle like a estos videos, compartirlos para que puedan ser vistos por mayor cantidad de gente, por mayor cantidad de alumnos que se encuentren cursando esta materia al igual que ustedes. Hasta la próxima.